Sheffield, 1944. A las puertas del comedor. Se abrieron de golpe para revelar una caja de madera sobre una mesa al frente, cables que se extendían hasta un enchufe en la pared, el aire de repente cargado de anticipación que hacía contener el aliento. A través de la habitación abarrotada, los prisioneros alemanes detuvieron sus conversaciones vespertinas, mirando fijamente el objeto que había aparecido durante la preparación de la cena. Les habían dicho qué esperar de la propaganda británica: mentiras, distorsiones, engaños cuidadosamente elaborados diseñados para quebrar la moral alemana y envenenar las mentes contra la patria. Lo que salió por aquel altavoz de radio, en cambio, hizo que cada sonido en la habitación muriera. La voz de un locutor británico, calmada y mesurada, leyendo noticias que no contradecían nada de lo que sabían, seguida de una transmisión en idioma alemán que no sonaba como propaganda en absoluto. Por un momento, 300 hombres contuvieron el aliento colectivamente. Todo lo que les habían enseñado sobre el control de información enemiga, sobre las tácticas de manipulación británicas, sobre cómo los vencedores reescribían la verdad, estaba a punto de ser probado contra algo que nunca esperaron. Realidad sin filtrar. Sí, has llegado hasta aquí. Eres exactamente el tipo de persona que mantiene viva la historia. Así que, hazme un favor, toca me gusta, para que esta historia no quede enterrada. Muestra tu apoyo suscribiéndote para no perderte el próximo capítulo y comparte este video para que más personas descubran la verdad. Que la historia intentó ocultar en el viaje hacia este momento había comenzado 6 semanas antes, en una mañana fría, en Normandía. Ernst Bauer estaba parado entre 250 hombres en un recinto de retención temporal cerca de Caen. Su uniforme de tripulación de Panzer, aún mostrando manchas de aceite del tanque que había recibido un impacto directo 3 días antes, tenía 31 años. Un comandante de tanque que había luchado desde el norte de África hasta Francia a través de 3 años de guerra. A su alrededor, soldados de infantería, tripulaciones de artillería, personal de logística, incluso un periodista militar de Berlín, que había estado cubriendo el muro atlántico, todos capturados, mientras la ruptura aliada desde Normandía destrozaba las líneas defensivas alemanas. Habían esperado interrogatorio inmediato, probablemente tortura. La propaganda había sido explícita. A los británicos eran maestros de la manipulación psicológica, expertos en extraer información a través de sofisticada tortura mental, hábiles para quebrar el espíritu de los hombres mediante engaños, disfrazados de bondad. En cambio, recibieron tratamiento médico, comida caliente y transporte a Gran Bretaña en condiciones que, aunque espartanas, respetaban la dignidad humana básica. El cruce del canal fue miserable, pero no cruel. Mareos que vaciaban estómagos, frío que penetraba los uniformes de lana, oscuridad interrumpida solo por patrullas de guardias. Los hombres se sentaban en silencio, algunos rezando, otros perdidos en pensamientos sobre familias que tal vez nunca volverían a ver, otros más intentando prepararse mentalmente para cualquier manipulación psicológica que les esperara en Gran Bretaña. Anne Ernst guardaba una pequeña libreta escondida en su bota, escribiendo en letra diminuta cuando los guardias no estaban mirando. En 7 de septiembre de 1944, cruzamos a Inglaterra. La propaganda nos advirtió que los campos británicos usan métodos sofisticados para quebrar psicológicamente a los prisioneros. Transmisiones de radio llenas de mentiras, noticias falsas diseñadas para hacernos dudar de Alemania. Resistiré, debo recordar lo que es verdad. La lluvia inglesa era diferente de la lluvia francesa cuando desembarcaron en Dover, más suave, pero más persistente, cayendo en láminas que convertían el mundo en gris e indistinto, empapando la ropa con inevitabilidad paciente. Los hombres tropezaban por las pasarelas hacia muelles donde soldados británicos esperaban con la eficiencia casual que parecía definir todo lo que hacían, sin crueldad teatral, pero tampoco calidez, solo procesamiento profesional de prisioneros. Enemigos según procedimientos establecidos. A los guardias británicos los cargaron en trenes con destino al norte. El viaje tomó horas a través de un campo que parecía imposiblemente intacto por la guerra. Campos verdes, aldeas intactas, fábricas con chimeneas produciendo producción industrial, infraestructura que aún funcionaba. Todo en contraste directo con lo que la propaganda había afirmado sobre Gran Bretaña estando al borde del colapso, sobre ciudades destruidas por bombardeos alemanes, sobre una nación hambrienta y desesperada. Un prisionero, un teniente llamado Klaus Werner,
Susurró Ann. Dijeron que Gran Bretaña estaba acabada. Pero mira esto, Ann, todo funciona, Ann, todo trabaja. Nadie respondió. La disonancia cognitiva era demasiado inmediata, demasiado abrumadora para procesar en un solo viaje en tren. El campo 17 emergió de la ladera de Yorkshire como algo de un mundo diferente, hileras de barracas de madera dispuestas en líneas ordenadas, cercas de alambre que encerraban sin oprimir, torres de vigilancia tripuladas por soldados que parecían aburridos en lugar de amenazantes. El comandante del campo era un mayohere británico, llamado Henry Wallace, un oficial de carrera con un doctorado en historia, que hablaba alemán fluido de estudios universitarios en Heidelberg, antes de la guerra. Se paró en la entrada del edificio de administración, mientras los camiones entregaban su carga humana, su porte profesional pero no hostil. Serán tratados según los protocolos de la Convención de Ginebra, dijo en alemán, que no necesitaba traductor. Su acento era bueno, su vocabulario preciso. Trabajarán, serán alimentados, serán alojados apropiadamente. Tenemos una comodidad adicional que la mayoría de los campos proporcionan acceso a transmisiones de radio, noticias vespertinas en alemán, programación de la BBC, música. La información no es un arma que deba temerse, es simplemente información. Los prisioneros alemanes permanecieron en formación, el viento de Yorkshire cortando a través de uniformes húmedos, tratando de entender lo que quería decir. ¿Acceso a transmisiones de radio? Esto tenía que ser la manipulación psicológica de la que les habían advertido. Propaganda británica bombeada directamente a sus barracas. Mentiras sofisticadas diseñadas para parecer verdad. La trampa era obvia, o eso pensaron. El mayor Wallace los despidió a las barracas. Las cabañas eran básicas, pero adecuadas en literas de madera, colchones delgados, pequeñas estufas de carbón para calefacción, ventanas con postigos, y en la esquina de cada barraca, montada en un estante, una radio, una simple caja de madera con diales y altavoz. Nada impresionante, pero su presencia dominaba la habitación como una bomba que podría explotar en cualquier momento. No la toquen, advirtió inmediatamente. Un prisionero mayohere, el Hauptmann Friedrich Steiner, tenía 45 años, un soldado de carrera que había luchado en la Primera Guerra. Y en esta, quien había visto los efectos de la propaganda, quien no confiaba en nada de fuentes enemigas. Eso es exactamente lo que quieren. Reproducirán mentiras hasta que empecemos a creerlas. Sofisticada guerra psicológica británica. Pero la radio estaba en cada barraca, intocada, evitada, considerada con sospecha por hombres que habían sido entrenados para ver la información británica como veneno. Sin importar cuán razonable sonara, en la radio del comedor era diferente. No podía evitarse. Estaba al frente del área de comedor, y en la tercera noche, un cabo británico la encendió durante la cena, sin pedir permiso, solo girando el dial hasta que voces alemanas llenaron la habitación hablando desde Londres. Todo el comedor se congeló, ante 300 hombres dejaron de comer a medio bocado. Tenedores suspendidos, conversaciones muriendo instantáneamente. Escucharon a pesar de sí mismos, a pesar del entrenamiento, a pesar de la propaganda que gritaba que esto era manipulación. Anún, locutor en idioma alemán, claramente alemán nativo, acento sugiriendo Hamburgo, leyó las noticias de la noche. Buenas noches. Esta es la BBC Servicio Alemán, transmitiendo desde Londres. Los informes de hoy han. Las fuerzas aliadas continúan avanzando en Holanda. Posiciones defensivas alemanas, cerca de Arnhem, bajo asalto sostenido. En el Teatro del Pacífico, las fuerzas estadounidenses han asegurado posiciones adicionales en Filipinas. En noticias domésticas, el Ministerio Británico de Alimentos ha anunciado raciones aumentadas para trabajadores esenciales. Ernst escuchó, esperando las mentiras obvias, la propaganda torpe, las tácticas de manipulación. Pero las noticias parecían factuales, reportando avances aliados honestamente, lo cual tenía sentido, pero también reconociendo éxitos defensivos alemanes, donde existían, notando desafíos domésticos británicos, sin afirmar colapso alemán inminente, sin prometer imposibles victorias aliadas, solo noticias, información entregada en tono neutral, bien investigada, propiamente documentada, aun cuando la transmisión terminó después de 15 minutos. El comedor permaneció en silencio por varios latidos. Luego las conversaciones se reanudaron, pero el tono había cambiado. La incertidumbre había entrado a las barracas, infiltrando la certeza que había parecido inquebrantable. Esa noche, Ernst escribió en su libreta escondida Noy.
Escuchamos Radio Británica por primera vez. Esperaba mentiras, propaganda obvia. En cambio, reportaje de noticias profesional que parece factual. ¿Es esto manipulación sofisticada? Mentiras, tan bien elaboradas que parecen verdad. ¿O es posible que las transmisiones de la BBC sean realmente más honestas de lo que la radio alemana jamás fue? Ya no sé qué creer en el patrón. Se repitió cada noche. Transmisiones de radio durante la cena, programación en idioma alemán, que incluía noticias, pero también música, programas culturales, incluso shows de comedia que parecían diseñados simplemente para entretener en lugar de adoctrinar. Los guardias británicos nunca forzaron a nadie a escuchar, nunca dieron conferencias sobre el contenido, nunca usaron la programación de radio como herramienta manifiesta de reeducación. Las radios simplemente existían, disponibles, reproduciendo información que los prisioneros podían elegir aceptar o rechazar, pero elegir se volvió más difícil diariamente porque las noticias resultaron precisas. Cuando la BBC reportaba avances aliados, los prisioneros alemanes, trabajando en granjas locales, escuchaban confirmación de civiles británicos. Cuando la BBC reportaba éxitos defensivos alemanes, los soldados británicos los reconocían sin vergüenza. Cuando la BBC reportaba reveses en operaciones aliadas, lo hacían honestamente, sin ocultar problemas o pretender que todo iba perfectamente. La consistencia era desconcertante. La verdad, incluso cuando la verdad era complicada o incómoda, parecía ser el estándar de transmisión en Ernst. Hizo un amigo entre los guardias. No verdaderamente un amigo. Los límites permanecían claros, pero algo que se acercaba al respeto intelectual. Su nombre era el sargento David Mitchell, un ex maestro de escuela de Yorkshire que hablaba alemán, adecuado de dar tutorías a refugiados antes de la guerra. Mitchell supervisaba detalles de trabajo con profesionalismo casual, y una tarde, mientras los prisioneros reparaban cercas de granja, la conversación giró hacia las transmisiones de radio que dominaban las discusiones en las barracas. ¿Por qué nos dejan escuchar la BBC?, preguntó Ernst. Seguramente entienden que dar a los prisioneros acceso a información es arriesgado. Mitchell martilló otro poste de cerca en posición, considerando su respuesta. Depende de la información, ¿no? Si estuviéramos transmitiendo mentiras, sí, arriesgado porque ustedes las detectarían eventualmente y no confiarían en nada de lo que dijéramos. Pero la BBC transmite hechos, así que el riesgo no es que escuchen mentiras, es que escucharán la verdad y tendrán que reconciliarla con lo que les dijeron antes de llegar aquí. La radio alemana dice que la BBC es propaganda, y la BBC dice que la radio alemana es propaganda. La diferencia es que ahora pueden escuchar ambas y decidir por ustedes mismos cuál les está diciendo la verdad. Anne hizo una pausa. No tenemos miedo de la información. Confiamos en que cuando las personas tienen acceso a los hechos, llegarán a conclusiones razonables. Esta conversación plantó semillas que crecieron a través de las siguientes semanas. Ernst comenzó a escuchar más cuidadosamente las transmisiones del servicio alemán de la BBC, comparándolas mentalmente con lo que la radio alemana le había dicho antes de la captura, y patrones perturbadores emergieron. La BBC había reportado el intento de asesinato del 20 de julio contra Hitler, lo cual la radio alemana había mencionado pero minimizado. La BBC lo reportó completamente, incluyendo las implicaciones. La BBC discutió reveses aliados honestamente en operaciones fallidas, derrotas tácticas, problemas logísticos. La radio alemana había afirmado infinitas victorias alemanas, incluso mientras Alemania claramente estaba perdiendo terreno. La BBC reconocía problemas británicos en escasez de alimentos, daños por bombardeos, cansancio de guerra. La radio alemana había insistido en que Gran Bretaña estaba colapsando cuando claramente no lo estaba en la transformación. No ocurrió uniformemente. Algunos prisioneros como el Hauptmann Steiner se negaron a escuchar, insistiendo en que todas las transmisiones de la BBC eran mentiras sofisticadas. Otros comenzaron a escuchar obsesivamente, hambrientos de información después de años de hambruna de propaganda. Ernst cayó en algún punto intermedio, escuchando cuidadosamente, comparando fuentes cuando era posible, tratando de determinar qué era realmente verdad versus lo que había sido programado para creeran en octubre. Algo sucedió que cristalizó el cambio para muchos prisioneros. El servicio alemán de la BBC transmitió un programa especial a corresponsales alemanes capturados leyendo al aire cartas de prisioneros de guerra alemanes en Gran Bretaña a familias en casa, transmitidas vía canales de la Cruz Roja y leídas por radio
para que las familias supieran que sus seres queridos estaban vivos y bien tratados. Esto era verificable. Los prisioneros podían confirmar que estas eran cartas reales de prisioneros reales. Si la BBC mentía sobre las noticias, ¿por qué transmitir algo tan fácilmente verificable como verdadero? La lógica era ineludible. Ernst se encontró en la sala común de la barraca una noche, escuchando la BBC, con una docena de otros, cuando su propia carta fue leída. Sus palabras escritas 3 semanas antes, transmitidas a través de Europa a su esposa en Stuttgart. La transmisión incluso dio su número de registro de prisionero de guerra, su ubicación, el mensaje que había elaborado cuidadosamente. Cuando terminó, se sentó aturdido. Habían tomado sus palabras personales y las habían transmitido fielmente, sin edición para propósitos de propaganda, sin manipulación, solo transmisión de información. ¿Por qué haría eso una organización dedicada a las mentiras? Están tratando de hacernos confiar en ellos, insistió el Hobsbawm Steiner cuando Ernst mencionó esto. Transmiten tu carta, honestamente, para que creas todo lo demás que dicen. Manipulación clásica, pero Ernst no estaba convencido. Transmiten honestamente porque ese es simplemente su estándar, porque creen que la precisión importa más que la ventaja propagandística. El debate consumió las barracas. Cada noche, los hombres escuchaban las transmisiones de la BBC. Luego discutían durante horas sobre lo que habían escuchado. Algunos insistían en que cada palabra era manipulación. Otros gradualmente aceptaron que la BBC era simplemente más honesta de lo que la radio alemana jamás había sido. Otros más se negaban a escuchar en absoluto. Temerosos de ser corrompidos por información enemiga, el campo se convirtió en un laboratorio para probar propaganda versus verdad. Con las transmisiones de radio como la variable experimental, el sargento Mitchell notó la transformación ocurriendo entre los prisioneros. Una tarde, supervisando un detalle de trabajo limpiando zanjas de drenaje, lo mencionó a Ernst. He visto esto en otros campos. Los hombres llegan seguros de que estamos mintiendo, seguros de que la radio alemana dice la verdad. Luego, escuchan la BBC durante unas semanas y la certeza se agrieta. No porque forcemos nada, sino porque la exposición consistente a información factual hace que la propaganda sea imposible de mantener. ¿Cómo sabes que la BBC es veraz?, preguntó Ernst. Tal vez estás tan adoctrinado como nosotros. Michel sonrió ligeramente. Pregunta justa. Pero considera esto. A la BBC reporta problemas británicos abiertamente. Reporta fracasos aliados honestamente. Si fueran propaganda pura, ¿por qué reconocer reveses? ¿Por qué no afirmar victorias perfectas siempre? El hecho de que reporten con precisión, cuando la verdad es incómoda, sugiere que reportan con precisión, cuando la verdad es cómoda también. Ernst no tuvo respuesta a esta lógica. Era precisamente la pregunta con la que había estado luchando durante semanas. ¿Por qué admitiría la propaganda sus propios fracasos? Diciembre trajo frío más profundo y noticias más oscuras. El servicio alemán de la BBC comenzó a transmitir relatos detallados de campos de concentración, siendo descubiertos mientras los aliados avanzaban. No rumores vagos, sino informes específicos con ubicaciones, números, testimonios de testigos oculares. Las transmisiones eran cuidadosas, factuales, horribles. Ernst escuchó con temor creciente, queriendo descartar esto como propaganda aliada, pero incapaz de ignorar la especificidad acumulada, nombres, lugares, fechas, detalles que la propaganda no podía simplemente inventar sin ser desmentida. A las barracas se dividieron sobre esta información. Algunos prisioneros insistieron en que todo eran mentiras, que los campos eran simplemente instalaciones de trabajo, que las potencias aliadas estaban inventando atrocidades para justificar la guerra. Otros recordaron cosas que habían escuchado, susurros y rumores suprimidos, y comenzaron a aceptar que algo terrible había sucedido en nombre de Alemania. Las discusiones se volvieron acaloradas, a veces violentas, hasta que los guardias británicos tuvieron que intervenir. El mayor Wallis convocó una asamblea una fría mañana de enero. La nieve caía sobre el complejo, convirtiendo todo en blanco y silencioso. Los prisioneros alemanes permanecieron en formación, aliento visible en el aire frío, mientras Wallis estaba en una plataforma con su traductor a su lado. Han estado escuchando transmisiones de la BBC durante 4 meses ahora, dijo en alemán. Algunos de ustedes aceptan lo que escuchan, algunos lo rechazan, algunos permanecen inciertos.
Eso es esperado. Han estado expuestos a propaganda durante años. Distinguir la verdad de las mentiras toma tiempo. Los prisioneros escucharon, silenciosos, pero atentos. Quiero abordar específicamente los informes de campos de concentración, porque parecen causar el mayor conflicto. No estamos fabricando estos informes, estamos documentando lo que nuestras fuerzas descubren mientras avanzamos a través de Europa. Campos donde millones fueron asesinados sistemáticamente. Cámaras de gas en fosas comunes. Asesinato a escala industrial. En su voz permaneció firme. Clínica. Algunos de ustedes no creen esto. Piensan que es propaganda aliada. Entiendo ese impulso. Es más fácil creer que su nación no pudo hacer tales cosas que aceptar la evidencia. Hizo una pausa, dejando que la traducción alcanzara. Pero la evidencia no se preocupa por lo que es más fácil creer. Simplemente existe, y a medida que se descubren más campos, a medida que surge más documentación, la evidencia se vuelve imposible de negar. La BBC transmite esta información no para hacerlos sentir culpables, no para castigarlos psicológicamente, sino porque es verdad, y la verdad importa más que las mentiras cómodas. Cuando eventualmente regresen a Alemania, verán la evidencia. Ustedes mismos encaminarán a través de campos destruidos, leerán registros documentados, escucharán testimonio de sobrevivientes, y tendrán que reconciliar lo que ven con lo que creyeron. La pregunta no es si estos crímenes sucedieron. La pregunta es si fueron cómplices, si pudieron haber sabido, si eligieron no ver. Su voz se suavizó ligeramente. Estas son preguntas difíciles, pero evitarlas no las hace desaparecer. Esa noche, las barracas estaban más silenciosas de lo habitual. Los hombres se sentaban en las literas, perdidos en pensamientos, procesando información que no podía ser desescuchada. Usted escribió en su libreta, hoy, el mayor Wallace nos dijo que los informes de campos de concentración son reales. Parte de mí todavía quiere creer que son mentiras sofisticada o propaganda o aliada. Pero estoy empezando a darme cuenta de que me han mentido tan consistentemente por la radio alemana que ya no puedo confiar en mi propio juicio sobre lo que es verdad. Si la BBC es propaganda, es la más sofisticada que jamás he encontrado. Tan sofisticada que incluye admitir fracasos aliados y problemas británicos. O tal vez, solo tal vez, no es propaganda en absoluto. Tal vez es solo reportaje honesto. Y si eso es verdad, ¿qué significa sobre todo lo demás que creí? Las transmisiones continuaron a través del invierno hasta la primavera. El servicio alemán de la BBC expandió su programación, añadiendo contenido educativo, lecciones de idiomas, programas culturales. Los guardias británicos nunca forzaron participación, nunca usaron el acceso a la radio como recompensa o castigo. Las transmisiones simplemente existían, ofreciendo información a quien estuviera dispuesto a escuchar, y gradualmente la población del campo se dividió en tres grupos: aquellos que se negaban a escuchar, aquellos que escuchaban obsesivamente, y aquellos como Ernst, que escuchaban cuidadosamente y trataban de discernir la verdad a través de comparación y lógica. En marzo, algo notable sucedió. El servicio alemán de la BBC transmitió un debate en vivo entre dos intelectuales alemanes, ambos transmitiendo desde Londres, ambos exiliados antinazis, discutiendo sobre cómo debería reconstruirse Alemania después de la guerra. Estaban fundamentalmente en desacuerdo sobre el enfoque, sobre la filosofía, sobre los métodos. El debate era genuino, apasionado, lleno de rigor intelectual, y la BBC lo transmitió sin interferencia, sin elegir lados, simplemente proporcionando una plataforma para que las ideas compitieran. A Ernst escuchó con fascinación. Esto no era propaganda, esto era discurso intelectual, el tipo que había sido imposible en Alemania durante años. Estos hombres estaban discutiendo abiertamente, en vehemente desacuerdo, y los británicos simplemente los dejaban. Nadie dictaba posiciones correctas. Nadie silenciaba opiniones disidentes. Solo hablaban, debatían, trataban de convencer a través del argumento, en lugar de la autoridad. ¿Cuándo había permitido la radio alemana tal intercambio libre? Esa noche, Ernst se acercó al Hauptmann Steiner, el oficial mayor que aún insistía en que todo era manipulación. Escucha la transmisión de esta noche. Dos alemanes discutiendo sobre el futuro de Alemania, sin interferencia de la BBC, sin propaganda, solo debate. ¿Cómo explicas eso si la BBC es pura manipulación? El rostro de Steiner mostró la tensión de meses, aferrándose a la certeza contra la duda acumulada. Están tratando de confundirnos, hacernos pensar
que valoran el pensamiento libre, pero sigue siendo manipulación, solo más sofisticada de lo que esperábamos. Oh, dijo Ernst en voz baja, realmente valoran el pensamiento libre, y por eso van a ganar. Para el verano, la transformación era visible en todo el campo. Hombres que habían llegado seguros de la victoria alemana, seguros de las mentiras británicas, seguros de las verdades de propaganda, ahora cuestionaban todo. Las transmisiones de radio habían hecho lo que ningún interrogatorio podía lograr. Habían hecho que los hombres dudaran de sus certezas, exponiéndolos a verdad consistente y verificable. No todos los prisioneros cambiaron. Algunos se aferraron a viejas creencias desesperadamente, pero muchos comenzaron el doloroso proceso de aceptar que habían sido sistemáticamente engañados durante años. El sargento Mitchell comentó sobre esta transformación durante un detalle de trabajo en julio. Las transmisiones de radio son la herramienta de reeducación más efectiva que tenemos, no porque las usemos para hacer propaganda, sino porque no lo hacemos. Solo transmitimos hechos consistentemente, y los hechos tienen su propio poder. La propaganda no puede sobrevivir exposición prolongada a la verdad. ¿Por qué confías en que no usaremos esta información en tu contra? ¿Que no tomaremos lo que aprendemos de la BBC y lo usaremos de alguna manera? Mitchell se encogió de hombros, porque la información no es peligrosa cuando es precisa. El peligro viene de las mentiras, de las distorsiones. Estamos lo suficientemente confiados en nuestra posición como para no tener miedo de que conozcan. La verdad en su propaganda temía la verdad. Por eso los mantuvo en la oscuridad. Esa diferencia les dice todo lo que necesitan saber sobre quién tenía razón. En agosto, la guerra terminó. Japón se rindió, y de repente, después de 6 años, toda la lucha en todas partes se detuvo. En el campo 17, el servicio alemán de la BBC transmitió las noticias con precisión típica, factual, detallada, reconociendo tanto el alivio aliado como la devastación alemana. El mayor Wallace convocó otra asamblea, parado bajo el sol de verano que parecía estar en desacuerdo con la gravedad del momento. La guerra ha concluido, dijo. La repatriación comenzará en los próximos meses. Hasta la partida, las operaciones del campo continúan como antes, incluyendo acceso a radio. Hizo una pausa. Cuando regresen a Alemania, encontrarán un país dividido entre poderes de ocupación. Cada zona será gobernada de manera diferente. Pero una cosa puedo prometer: en la zona británica continuaremos proporcionando acceso a información sin censurar, porque creemos que la democracia requiere ciudadanos informados, que la libertad requiere verdad, que las personas capaces de escuchar hechos son capaces de tomar buenas decisiones. Hizo un gesto hacia las barracas, donde las radios sonaban cada noche. Han pasado casi un año escuchando transmisiones de la BBC. Algunos de ustedes ahora confían en ellas, algunos todavía no. Esa es su elección, pero quiero que entiendan lo que han experimentado aquí: acceso a información sin censura, noticias reportadas honestamente, incluso cuando la verdad es incómoda, debates sin conclusiones predeterminadas. Esto es lo que las sociedades libres proporcionan. Por esto luchamos. Esto es lo que estamos ofreciendo a Alemania: la oportunidad de reconstruir como una sociedad que valora la verdad sobre la propaganda. Esa noche, Ernst buscó al sargento Mitchell una última vez, antes de que comenzara la preparación de repatriación. Se pararon en la cerca del campo, observando el atardecer sobre las colinas de Yorkshire, escuchando la transmisión vespertina de la BBC que flotaba desde las barracas a través del complejo. Necesito agradecerte, dijo Ernst. No exactamente por bondad, aunque mostraste eso, sino por algo más importante: por darnos acceso a la verdad, por confiar en que podríamos manejar información presentada honestamente, por no ocultar la realidad detrás de propaganda porque pensaste que no podríamos manejarla. Mitchell asintió. La verdad es el fundamento de todo lo demás. Sin ella, no puedes construir nada duradero. Les dimos acceso a transmisiones de la BBC porque creemos que las personas merecen la verdad, incluso enemigos, incluso prisioneros. Lo que hicieran con esa verdad dependía de ustedes. ¿Qué hago con la culpa? La realización de que mi país hizo cosas terribles que podría ver